Tenemos en primer lugar un cuadro de lo que ha sido el resultado en Lima a partir de la encuesta de CPI y comparado con el resultado del año 89 dado por el Jurado Nacional de Elecciones. El movimiento Obras tiene 46.8% contra 46 votos, casi o aproximadamente la misma votación porcentualmente que hace 3 años. Lima al 2000 tuvo 32.5% según CPI, no participó en las elecciones del 89, Acción Popular tuvo 6.4% y fue parte del Fredemo el 89 con 27% de los votos. Plataforma Democrática, que tuvo como candidato a Michelle Ascueta, tuvo 3.2% de los votos contra 11% que tuvo Izquierda Unida, de la cual la mayor parte de los integrantes de la lista de Michelle Ascueta formó parte. El APRA tuvo 2% según CPI contra el 11% que obtuvo en 1989 y el Movimiento Libertad tuvo 1.8% contra 27% de la Alianza Fredemo en la que participó hace 3 años. Una caída notable, pero sobre esto hablaremos más adelante. El PPC tiene 1.2% de los votos, igual votación que el Partido Unificado Mariateguista de Javier Díez Canseco contra 27% del Fredemo, 11% que tuvo Izquierda Unida y la votación de otros grupos fue básicamente la misma, 4.1%, 4.9% y 5%. Esto es lo primero. Yo quisiera que hiciéramos un breve comentario inicial sobre esto. Esto muestra en primer lugar un problema muy serio para los partidos. La caída de la votación en los partidos es lo más significativo, es el fortalecimiento de los independientes, porque puede haber fortalecimiento de los independientes con consolidación de algunos partidos, pero acá parece que eso lo uno o lo otro. ¿Qué dice Fernando tú esto? Yo creo que una primera lectura nos conduce a señalar efectivamente que hay un empequeñecimiento de los resultados electorales y adhesiones hacia las agrupaciones políticas. En segundo lugar, se mantiene la tendencia, una preferencia en Lima y particularmente para el Consejo Provincial de las llamadas agrupaciones independientes. Sin embargo, habría que señalar que hay una concentración de estas hacia la primera candidatura, que es el caso de Obras, que va para la reelección. Quizás después podríamos comentar este tipo de adhesiones. Yo quisiera que veamos, perdón, Ricardo quiere decir algo sobre... No, en realidad confirmo lo que opina Tuesta, en el sentido de que esta elección ratifica que el electorado está optando por candidatos independientes. Los principales contendores en Lima han sido candidatos que se disputan ese espacio independiente. Hay que recordar que ese espacio también le pertenece, o ahí también combate Alberto Fujimori, y en el resto del país igualmente le ha ido bien a candidatos que representan a candidaturas que aparecen como independientes. Entonces yo comparto ese punto de vista. Hemos preparado un cuadro que se refiere a la evolución del voto de los partidos en las elecciones municipales. Tratamos de hacerlo nacionalmente, lamentablemente no tenemos la información consolidada a nivel nacional, pero en el caso de Lima, veamos cómo ha evolucionado la votación de algunos partidos políticos en los últimos procesos municipales. Veamos, en el caso de Lima. Esta es la votación de Acción Popular, 32% en las elecciones del 80, ustedes ven, 10 el 83, el 89 fue con el Fredemo, 27%, pero en estas elecciones, pese a que Raúl Díez Canseco ha sido uno de los candidatos con mayor éxito políticamente en la campaña, es uno de los partidos que mejor parado ha salido, creo, del proceso, por lo menos en Lima, tiene 6.4%, es decir, la quinta parte aproximadamente de lo que fue la votación de Acción Popular en Lima hace 13 años. Creo que Fernando quiere decir algo sobre esto. Simplemente señalar, en el caso de la actuación de Acción Popular hay un decrecimiento significativo. Si a eso le sumáramos sus actuaciones nacionales, esto no haría sino confirmar, pero en relación a la candidatura de Raúl Díez Canseco también no hay que olvidar que Acción Popular tuvo también candidaturas importantes, algunas ganadoras como el caso de Orrego en el año 80, pero también del doctor Graus Bertolini en el año 83, sin embargo perdió, del ingeniero Inchauste en el año 89, militante de Acción Popular encabezando la lista del Fredemo, que también perdió.
con esto podríamos dar una pequeña conclusión. No todo buen candidato gana, ¿no? Y eso se puede repetir en los distintos partidos. Tenemos la votación del Partido Popular Cristiano, es la siguiente votación. Ya se unió a nosotros Jaime Daltaus, del diario Expreso. Esta es la votación en Lima del Partido Popular Cristiano desde 1980. Ocurre una cosa aún más grave que en el caso de Acción Popular, porque el PPC, incluyendo su alianza en el Frelimo, nunca bajó del 19% de los votos, ahora tiene 1.2% de la votación en Lima. Esto es una crisis, esto es un problema muy serio. ¿O no, Ricardo? ¿Qué harías tú si fueras dirigente del PPC con estos números? ¿Qué haría yo? Sí. De pronto pensar si conviene cambiar al jefe de partido, porque los errores no solamente los tiene el cocinero del barco o el grumete, sino también el capitán. ¿Qué haría yo, no? Sino el capitán de la nave. Sí, pero creo que es unilateral o muy extremo de leer estas elecciones como que solo los partidos políticos han sido derrotados. Pienso que también el gobierno, porque el gobierno apostó y perdió, digamos que ha estimulado la derrota con el retiro de Pablo Gutiérrez, pero hay dos derrotados. Y tampoco creo que significa que los electores han votado contra los partidos, ni contra el gobierno. Simplemente han optado por los candidatos que han considerado mejores. Ahora bien, como hablamos de los partidos, y no quiero escabullir mi opinión, por lo menos, creo que la crisis es profunda y corresponde a una crisis de representación del país que se viene advirtiendo desde varios procesos electorales. Entonces, esta crisis implicaría para efectos de los partidos, que yo no creo, por supuesto, que van a desaparecer ni que los pone fuera de combate, creo que deben tener una revisión profunda tanto de los mensajes como de los dirigentes. El caso de Azcueta es particularmente aleccionador, porque Azcueta ha sido un hombre que conoce del asunto municipal, un tipo que no ha estado desgastado en las prácticas de la política y ha tenido una votación exigua. Pero vamos a ver luego la evolución de la votación en la izquierda. Creo que tenemos un cuadro sobre la votación del Partido Aprista, pero yo quisiera que Jaime Daltaus nos diga algo sobre esto. Yo estoy de acuerdo, acá no solamente hay problemas con los partidos llamados tradicionales, Cambio 90, nueva mayoría ha tenido problemas, la votación del presidente Fujimori fue mayor que la votación del ingeniero Yoshiyama y iba a ser notablemente menor en el caso de Pablo Gutiérrez, pero acá tenemos el cuadro del Partido Aprista. Esto es lo que ha pasado con el Partido Aprista electoralmente en Lima desde 1980. El cuadro no necesita mayor explicación. 15% el 80, 24% el 83, 35% el 86 con Jorge del Castillo, 12% el 89 y 2% este año. Esto, yo insisto, está bien, no solo los partidos están en crisis, pero esto es una crisis muy seria, esto es una indicación de que algo grave está pasando en los partidos políticos. Porque además partidos como el APRA se suponía el todo por el todo a las elecciones municipales. Sí, en el caso del APRA hay un problema aún más grave que todos los anteriores, y es que arrastran pues el peso del gobierno anterior. Pero yo lo que creo es que en el caso de Cambio 90, el presidente Fujimori no se atrevió a presentar candidatos porque no tiene organización. Cambio 90 prácticamente no existe como partido, porque el propio presidente Fujimori se encargó de liquidar a Cambio 90, porque de alguna manera pensó que una presión clientelista, una presión por puestos de trabajo dentro de un Estado que tenía que ser más bien achicado, es decir, tener un partido populista en ese momento no era compatible con la reforma. Entonces, el efecto de esto es que no tiene partido y por lo tanto no puede presentar candidatos. En el caso de los demás partidos políticos, lo que está ocurriendo es consecuencia de la crisis y el colapso general del Estado y de la economía de los últimos 15 años, ¿no es cierto? Y aquí, por supuesto, el manejo propio de los partidos.
Los partidos o se renuevan o se modernizan, pero renovarse significa concretamente, a mi juicio, que las dirigencias mayores, los viejos, entre comillas, de los partidos pasen al retiro, que tomen la conducción del partido las generaciones intermedias, que éstas a su vez abran los partidos e inviten a nuevas gentes a participar y que existan mecanismos internos de debate, de participación muy amplios. Eso, a mi juicio, es lo fundamental para asegurar que estos partidos no terminen extinguiéndose, porque es una posibilidad. Yo sí creo que existe la posibilidad de que los partidos se vayan extinguiendo. El APRA, por ejemplo, podría convertirse simplemente poco a poco en un partido regional del norte, ¿no? Podría ocurrir si es que no se dan estos cambios profundos. Tenemos un cuadro también sobre lo que ha ocurrido con la votación en la izquierda, con la votación por la izquierda o de la izquierda en los últimos 13 años. 26% el 80, 31% el 83, 32% el 86, 14% el 89 y 4.4%. Hemos acumulado la votación de Michelle Azcueta y del Partido Unificado Mariateguista. Sin embargo, pese a la suma, que podría ser considerada arbitraria por algunos tal vez, pero digamos es la votación de la izquierda, esto es lo que ha pasado con la izquierda electoralmente en Lima. ¿Qué te parece, Fernando? Hay dos cosas que en realidad no muestra ese gráfico y que habría que añadir, como los gráficos anteriores. No todos los partidos tienen la misma actuación electoral en Lima que a nivel nacional. El partido que tiene una presencia electoral, política y orgánica a nivel nacional, recibe una adhesión, o debe recibir una adhesión igual o mayor que la de Lima. No es el caso del Partido Popular Cristiano, que intentó mantener adhesiones y un aparato estructurado a nivel nacional y no lo ha logrado. Sí es el caso del APRA. El APRA, por ejemplo, sacó 12%, redondeando las cifras, ¿no?, en Lima, con una buena candidata que era Mercedes Cabanillas. Y sin embargo, se dijo acá y en algunos medios que el APRA había disminuido sustantivamente. Sin embargo, a nivel nacional sacó el 20%, cosa que no se dice porque en realidad los resultados electorales municipales tardan mucho en darse y los conglomerados y las sumatorias se hacen posteriormente, cuando en realidad este hecho ya pasa a un segundo plano. En el caso de la izquierda se da el mismo caso, pero hay otro dato que está detrás de estos que se está mostrando ahora. Uno es la votación para el Consejo Provincial de Lima y otro es la votación para los consejos distritales. Hay algunos partidos que mantienen una presencia igual, tanto a nivel distrital y a nivel provincial. Sin embargo, y son los partidos políticos, digamos, con mayor presencia, organicidad, esto se ha mantenido a lo largo del 80 al 86. Cuando han comenzado a surgir estos fenómenos de independientes, han comenzado la erosión. ¿Y dónde ocurre mayormente este tipo de erosión? En las candidaturas al Consejo Provincial de Lima. ¿Qué ocurre? El militante o el adherente o simpatizante del partido lo que intenta hacer es cruzar la votación. Y yo tengo alguna información que no está en esos gráficos y que te puedo señalar simplemente algunos casos. Por ejemplo, en el año 89, la izquierda obtuvo para el Consejo Provincial de Lima, encabezado por Henry Piz, 11%. Sus listas, con la misma candidatura de Izquierda Unida, obtuvieron ese mismo año 17%. 5 o cerca de 6% fueron a dar a las candidaturas a apoyar la candidatura de Ricardo Belmont. Probablemente, y eso lo han ya identificado algunas encuestas, porque en muchas elecciones en nuestro país se ha dado el voto cruzado debido a aquellas votaciones que provienen de partidos políticos contra un candidato. Recordemos que la elección municipal no es una elección de doble vuelta. Ahí hay un solo ganador, sea cual fuere su apoyo electoral. Entonces, este cruce hace que se erosionen las candidaturas provinciales de Lima, no así necesariamente las distritales. Con esto, sin embargo, no quiero decir de que los partidos políticos han obtenido o no han obtenido una baja votación. Sí la han obtenido, sin embargo, quería simplemente aclarar eso. Sí,
vamos a seguir conversando de esto. Yo solo quería anotar de que si los grupos independientes, los candidatos independientes tienen espacio hoy, 13 años después de 1980, cuando solo los partidos eran los que estaban en el juego electoral, es en primer lugar responsabilidad de los partidos, que han perdido la confianza del electorado. Vamos a unos comerciales. Claudia Doy. Bien, nuestros invitados obviamente han estado afirmando que los últimos resultados de los comicios han puesto en evidencia que el electorado en general ha preferido votar por agrupaciones independientes y no por los tradicionales partidos políticos. Seguiremos hablando con ellos, pero también para hablar sobre este fenómeno hemos invitado a políticos de trayectoria. Así esta noche contaremos con la presencia de Enrique Chirino Soto y Jorge del Castillo. Luego de unos mensajes regresamos con la revista dominical. 3 distritos ganados por independientes en el año 89. Acción Popular, que es el partido que más listas ha presentado en Lima, 38, solo ganó una hasta ahora. Hay que considerar que hay todavía algunos distritos en disputa. Ha perdido 13 porque ganó 14 en 1989. El Partido Popular Cristiano presentó en estas elecciones 35 listas y hasta ahora solo ha ganado en 4. Probablemente gane en alguna más, pero ganó en 16 en 1989. Si esta cifra se mantiene, el PPC habrá perdido 12 alcaldías en Lima. El Movimiento Libertad, cuya crisis electoral por lo menos debe hacer reflexionar a sus dirigentes, que se presentaron todos, excepto Luis Bustamante, como candidatos a regidores, bueno, y Mario Vargas Llosa, ha obtenido no solo una bajísima votación provincial, sino que además de las 32 listas no obtuvo ningún distrito. Veamos ahora, el Partido Aprista Peruano presentó 31 listas y no ganó, como no ganó tampoco en 1989 ningún distrito. El Movimiento Lima 2000 de Luis Cáceres Velázquez presentó 26 listas y hasta ahora tenía ganado un distrito. Todavía entiendo que hay distritos en disputa. La sorpresa de cantidad de listas ha sido el Movimiento Social Independiente de Ángelo Robeño, que presentó 24 listas y, como le ha pasado en otras oportunidades, no logró ninguna victoria. Izquierda Unida presentó 21 listas distritales, no ganó ninguna y perdió las 7 que ya tenía desde 1989. El Movimiento Obras, la sorpresa en el sentido inverso, tuvo 21 listas presentadas y hasta ahora ha logrado la victoria en 16. Hay 5 distritos en que el Movimiento Obras está disputando la cabeza y es posible, se sabrá en las próximas 48 horas, si ganó los 21 distritos en los que se presentó. Eso es sorprendente. El FREPAP, que es otra novedad, ganó, entiendo, en Juliaca, si las cifras del viernes no han variado. En Lima no ha obtenido ninguna alcaldía. El Movimiento Democrático de Izquierda presentó 10 listas y no obtuvo ninguna victoria. El SODE, que hizo una campaña discreta, Fernando Tuesta descubrió que el SODE había presentado 6 listas, pero tampoco obtuvo ningún resultado. Convergencia Democrática presentó 2 listas y no ganó ninguna. Renovación solo se presentó en La Molina, el movimiento, que no es partido como dice Rafael Rey, no ganó en La Molina, y varios grupos de izquierda promovidos normalmente por el PUM como listas independientes pero claramente identificadas como de izquierda, fueron 4 listas y no obtuvo ninguna victoria, ¿no? Bueno, está disputando dos alcaldías, una de ellas la de Comas, con el Movimiento Obras, pero esto es, digamos, va hacia el mismo punto. Yo no quiero parecer reiterativo, pero me parece que no se toma suficiente conciencia de la gravedad del problema que tenemos delante. Un problema que empezó con la elección de Ricardo Belmont como alcalde de Lima y que no ha cambiado en relación a los partidos. La situación de los partidos cada vez es peor, cada vez es más crítica y la impresión que tengo es que la actitud de los dirigentes de los partidos es cada vez más ciega, no reconocer una crisis y sobre todo no producir una respuesta que permita salir de esa crisis. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron todos? No. Ricardo, usted. Sí, mira Nicolás, a mí no me llama la atención que los partidos no tengan votación. Es decir, hay una crisis de representación en el país que se advierte desde hace varios procesos electorales.
y es cierto que no hay una respuesta adecuada por parte de la dirigencia, si la hubiera, los resultados no se van a ver en el 95. Entonces, para mí está claro eso. Para mí más interesante o más actual es ver cómo también la alternativa electoral gubernamental no está cuajando. Es interesante ver cómo ese espacio de los independientes, que representa más o menos el 70%, antes, hasta este proceso electoral, solamente era disputado por el presidente Fujimori, y ahora aparecen por lo menos dos más posibles contendores. Es decir, no digo que el derrotado solamente es el gobierno o es más derrotado que los partidos. Digo que el fenómeno interesante actual es que para los 3 años electorales que se nos vienen, existen potenciales competidores independientes de ese espacio de centro que ahora sí está en disputa, por lo menos si es que lo quiere hacer el nuevo alcalde Ricardo Belmo, que ha tenido una votación más alta que Orrego, más alta que Barrantes, más alta que la lista oficialista en el CCD. Entonces hay potenciales competidores en ese espacio, y eso es lo que a mí francamente me llama mucho la atención y me suscita mucho interés. De repente la pelea entre el gobierno del presidente Fujimori y los partidos la termina ganando una tercera fuerza, o un tercer candidato, o un tercer movimiento. Eso es posible. Nicolás, mira, yo creo que está probado el descenso de los partidos. Ese es un dato que además se ha venido manejando ya desde el año 89. Hay 3 procesos electorales continuos en que los partidos han ido perdiendo preferencias. Sin embargo, yo quiero anotar algo señalado por Ricardo, que es lo siguiente. ¿Cómo es posible, y esto no tiene antecedentes electorales, por lo menos en elecciones municipales, que el partido de gobierno, que tiene toda la fuerza que generalmente se maneja en campañas electorales desde el Estado, no pueda presentar candidaturas a nivel nacional sino en 5? No hay precedentes. Y a nivel de Distrito de Lima no presenta candidaturas. No es solamente porque no tiene aparatos, sino porque no puede construir partidos. Y ese es el límite de agrupaciones supuestamente independientes que se organizan, y probablemente por fenómenos que son el fruto de la crisis de la estructura de partidos, de crisis del Estado, como también ha señalado Jaime. Ese es el límite. No pueden construir. Y en segundo lugar, lo siguiente, tampoco hay precedentes en una competencia democrática que se retira un candidato porque las encuestas lo señalan que mantiene un descenso permanente. Esto creo, Nicolás, es importante, porque podríamos señalar claramente lo siguiente: no solamente que los independientes han ganado en relación a los partidos, o se han mantenido distantes a los partidos, las adhesiones que han tenido del electorado, sino también en relación al gobierno. Es decir, hay una independencia también en relación al gobierno. Y yo he leído un artículo escrito por Jaime, que dice que rápidamente los movimientos independientes casi se convierten en partidos tradicionales. Y este es un hecho que en realidad debe llamar a preocupación. Es el conjunto, porque no se puede hacer la jolgoria de las agrupaciones independientes. Al contrario, esto yo creo que tú también lo has dicho anteriormente, Nicolás, no existe sistema democrático moderno sin sistema de partidos. Con los que tenemos no, pero tampoco hace una campaña contra los partidos. Sí, lo que a mí me llama la atención por ratos, y quisiera que terminemos con Jaime Daltaus, es que estamos discutiendo sobre el candidato de Cambio 90 que se retiró y los partidos a los que les ha ido muy mal, cuando las elecciones la ganó en Lima Ricardo Belmo, y el segundo no era ni del presidente Fujimori ni de los partidos, sino era otro candidato con una imagen independiente. Es decir, como que la política peruana está yendo por otro lado de lo que todos imaginamos hasta hace algún tiempo. Jaime Daltaus. Sí, yo creo que efectivamente se está desintegrando la estructura de partidos que rigió la vida política nacional en los últimos 20 o 30 años, ¿no es cierto? No sé cuántos de esos partidos van a sobrevivir ni en qué dimensiones, pero evidentemente apuntamos hacia una nueva estructura de partidos. El mapa político va a ser muy distinto dentro de 5 o 10 años. Van a haber nuevos partidos, y los anteriores, algunos habrán muerto y otros habrán sobrevivido, pero con dimensiones que todavía no sabemos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a demorar esta transición? Porque tampoco podemos pasarnos 10, 20 años sin una estructura más o menos consolidada de
de agrupaciones, 2 o 3 o 4 agrupaciones más o menos grandes que canalizan la vida política. Nos preguntábamos el otro día cuándo iban a aparecer esas nuevas agrupaciones. Y el domingo el pueblo ya dio el pueblo dio una primera respuesta, que todavía debe consolidarse también. Evidentemente el movimiento Obra, además me parece que Belmont ha anunciado ya que se convierte en partido, es el primer partido, a mi juicio, importante que nace en esta nueva generación, en esta nueva era política nacional. Más importante que Cambio 90 o que Nueva Mayoría, porque como veníamos diciendo, el presidente Fujimori no ha querido tener partido para poder hacer su reforma. En ese sentido, la reforma del Estado. En ese sentido yo creo que el presidente Fujimori ha sacrificado un poco sus propias posibilidades políticas en aras de esa reforma, y eso creo que hay que reconocerlo. Pero eso es lo que está pasando. Ha nacido un nuevo partido y la sobrevivencia de los anteriores depende de la capacidad que tengan de renovarse, de cambiar sus dirigencias, de abrirse, de democratizarse y eventualmente de unirse todos, de alguna manera, o algunos de ellos, en bloques más grandes. Va a ser imposible que sobrevivan todos con la misma importancia que tenían antes. Sí, yo les agradezco su presencia esta noche. Quisiera que terminemos esta sección con otra de las competencias que se ha producido. Acá no solamente ha habido campaña de candidatos, ha habido campañas de los medios de comunicación para ver quién tenía la mejor cobertura, sino que también ha habido una competencia de las compañías encuestadoras. Nosotros hemos reunido para ustedes la información de la Compañía Peruana de Investigación de Mercados, la información de apoyo. Lamentablemente no pudimos tener acceso a la tercera compañía seria de información, que es IMACEN, pero tenemos, creo, la información de 2 de las 3 más importantes compañías encuestadoras y queremos hacer pública esta competencia, a ver dentro de 10 días que el Jurado Nacional de Elecciones nos dé los resultados, quién estuvo más cerca. Estos son los resultados en Lima según CPI y apoyo. Veamos. Cuadro compara algunos días para confirmar los resultados entregados por el Jurado Provincial de Elecciones de Lima. Sin embargo, yo creo que la diferencia son en los porcentajes, más no en los puestos, ¿no? Yo creo que es una competencia además sana en la medida en que las compañías encuestadoras han sido puestas en cuestión en diversas oportunidades, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ricardo Ucea.